La iglesia tiene que ir evolucionando constantemente. Una iglesia que no evoluciona es una iglesia que se detiene y se transforma en una laguna, y la iglesia fue llamada a ser río. Entonces la iglesia, vos y yo, debemos evolucionar. No podemos quedarnos estancados en ninguna de las áreas. Especialmente lo que tiene que ver con lo espiritual. Aquello que hace mucho conocemos al Señor, tenemos la tendencia de aferrarnos mucho a las cosas que conocemos, a las cosas que ya aprendimos, a las cosas que ya manejamos de taquito, a las cosas que ya hemos aprendido a través de un discipulado, a través de las predicaciones o a través de leer la Biblia. Y nos aferramos, y está bien, pero no es suficiente. Cuando sabemos, por ejemplo, Juan 3:16 y el Salmo 91, parece que ya está completo, y no es así. La Biblia es más abundante. Una iglesia, un cristiano que no evoluciona está en un serio problema. La iglesia siempre tiene que ir adelante de los acontecimientos que están ocurriendo. Como pasaba en los tiempos de Daniel. Daniel estaba encarcelado, pero este hombre estaba en tal comunión con Dios que él, a pesar de estar en la cárcel, él sabía lo que estaba pasando en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Y cuando lo necesitaron para revelar un sueño, él ya tenía la respuesta. Porque él estaba yendo delante de los problemas que estaban pasando en la nación. Tú y yo no podemos ignorar los movimientos que están ocurriendo y los cambios que se están produciendo en el mundo. Nosotros no podemos ignorar eso. Es más, las noticias nos bombardean constantemente y debemos estar informados. ¿Por qué debo estar informado? ¿Por qué es necesario? Porque Dios no nos llamó a meternos en una cueva, como hacen los tibetanos y otros más, sino que Dios nos llamó a involucrarnos en medio de la sociedad. Por lo tanto, tengo que saber qué es lo que se está masticando en la sociedad. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué cosas están surgiendo como novedad? Por supuesto que nos enteramos de Pampita, de ¿cómo se llama la otra que andaba metida en lío? No entiendo. La China y la otra, ¿cómo es? ¿Cómo saben de la farándula? La pucha. A ver qué dice Deuteronomio 28, a ver si alguno lo sabe. ¡Wow! Quería agarrarnos por allí, ¿viste? Pero esas cosas las sabemos de taquito. Pero si yo te pregunto algo acerca de la inteligencia artificial, ¿cómo la estás llevando? ¿Hola? Más o menos, como yo. Si trajiste Biblia, voy a leer una versión popular, así que seguime. Anda a buscar 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, del 12 en adelante. Vamos a usar este texto como plataforma para lo que hoy quiero compartir. Sabés que estaba bastante desesperado por predicar. No me puedo acostumbrar a no predicar un día domingo. Creo que Dios me llamó a esto. Y cuando no lo hago, hay cosas que, wow. 2 de Timoteo 3, 2, 5 en adelante dice lo siguiente. La gente está hablando de los últimos días. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona, orgullosa. Se insultarán unos a otros. No obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlo. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, odiarán el bien, y en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se volverán orgullosos de lo que saben y en vez de amar a Dios, amarán los placeres.
Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Consejo del apóstol Pablo: no te metas con esa gente. No te metas con esa gente. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Nos está describiendo los últimos tiempos donde la sociedad vivirá estas cosas. Yo te pregunto, de lo que acabamos de leer, ¿lo estamos viviendo? Sí. Es decir, que la palabra nos está diciendo que estamos en los últimos tiempos. El tiempo que nos toca vivir no es un tiempo fácil para nada. Lo que describe este texto es lo que hoy vivimos a diario. Egoístas, traicioneros, no aman a Dios, aman más el dinero que otras cosas. Hay guerra, cambios políticos en las naciones, como en Estados Unidos, Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela. Transformaciones que están pasando en el mundo, que está llevando una corriente que si no somos sabios no nos vamos a dar cuenta qué es lo que está tratando de hacer el Señor. Y hay una declaración que hizo Donald Trump, por eso le puse Donald Trump tiene razón, que la escuché hace unos días y que me llamó mucho la atención. Por eso los hijos de Dios debemos estar atentos, porque a veces Dios te va a hablar por el televisor, por la tablet, te va a hablar por el teléfono, te va a hablar a través de una imagen, te va a hablar de distintas maneras. Por lo tanto, tengo que estar atento a lo que Dios me quiere enseñar. Donald Trump dijo algo así: el mayor problema que enfrenta Estados Unidos en estos años es la falta de lectura de la Biblia y la oración en la escuela. Un loco. Porque hace unos años atrás otro presidente sacó la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. Trastocó los valores de una nación que se llama cristiana. De repente se encontró que los valores que enseñaba la Biblia ahora los niños lo han dejado de lado. Y Donald Trump me llamó muchísimo la atención que una de sus ideas es traer otra vez la Biblia y la oración a las escuelas. ¡Qué maravilloso! Que su gobierno volvería a traer eso a las escuelas. Poco a poco, en nuestra nación están volviendo los valores que habíamos perdido. Y no estoy hablando de partidos políticos, no estoy hablando de ni Cristina, ni de Milei, ni de ningún político. Estoy diciendo que hay valores que hace un tiempo atrás ya estaban quedando de lado, poco a poco están volviendo. Hay cambios importantes que están ocurriendo y están frente a nosotros. Y yo, cuando miraba este panorama, me preguntaba por qué. Porque como siervo de Dios, como un hijo de Dios, tengo que ver más allá de lo natural. ¿Por qué están ocurriendo estos cambios en las naciones? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué tanta bronca contra Israel? Cuando uno empieza a masticar y a meterse en la presencia de Dios y a preguntarle a Dios, vas a encontrar respuesta a estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué estos cambios? Creo que Dios ha escuchado las oraciones de sus hijos a través de las naciones. Dios ha escuchado el clamor de gente que dobló rodillas para que hayan cambios. Para que la guerra cese, por ejemplo. Para que haya paz. Para que los valores otra vez empiecen a fluir en la sociedad.
Dios ha escuchado las oraciones de sus hijos y aún en nuestra provincia están ocurriendo cambios. Todos estos días hemos estado viendo cómo una cosa sale a la luz. No sabemos quién tiene razón, pero hay algo que está pasando. Y la iglesia no puede estar ajena a los cambios que Dios está trayendo sobre la tierra. Todo movimiento que tenga que ver con la sociedad, también tengo que hacer una lectura espiritual por qué está ocurriendo. Puede ser porque el diablo se metió o puede ser que Dios esté metido en el tema. Entonces tengo que discernir a ver qué cosas. Hace unos días alguien me pedía, pastor, estemos orando por lo que está pasando en la provincia, con la vicegobernadora, con esto, con lo otro. Y yo le digo, Señor, que se haga justicia. Ni a favor ni en contra de nadie, pero que se haga justicia y las cosas salgan a la luz. ¿Por qué? Te digo, personalmente estoy cansado de ver corrupción, falta de valores en todas las esferas sociales. No tiene que ver con un político o otro político, tiene que ver con que algo fue trastocado en nuestra sociedad. Por ahí, lo que voy a decir a alguno quizás le moleste. Pero bueno, no estoy para agradar a nadie, sino para traer palabra de Dios. ¿Sí? Ni para los que van a ver a través del video, no estoy para agradarte a vos, sino para traer una palabra reveladora a la sociedad. Yo pienso que todos estos movimientos que están sucediendo en la política, en las naciones, en una parte es Dios está teniendo misericordia. Está abriendo un paréntesis en medio de los tiempos para que se acomode la cosa. La misericordia de Dios está dándonos un tiempo para tomar aquello que es bueno y para que todo lo malo salga a la luz y quede expuesto. Si yo apago la luz aquí y vamos a suponer que vos le metés la mano al bolsillo al que tenés al lado, casi nadie lo verá. Pero si la tenemos prendida, todos vamos a ver quién metió la mano en el bolsillo. Así es la luz de Cristo. Saca todo y todo lo pueden ver. Esto ha pasado en la historia, ha pasado en la Biblia, ha pasado a través de los años. Que cuando Dios interrumpe en la historia es que va a hacer justicia. Va a sacar lo malo y va a traer lo bueno. A nosotros nos tocó vivir una guerra de las Malvinas. Lamentablemente murieron muchos muchachos que no sabían ni utilizar un arma. Pero sabes que a la vez que lamentablemente nos tocaba la guerra, Dios estaba levantando un hombre llamado Carlos Anacondia con un tremendo mover espiritual que arrasó la nación. Trajo un movimiento espiritual tan poderoso que fue sacando las tinieblas y la gloria de Dios bajó en los estadios, en las iglesias, bajó en las calles. Hubieron milagros, prodigios, señales, maravillas por todos lados. Y se encendió Argentina en un movimiento espiritual extraordinario. Argentina empezó a conocer a un Dios que hacía milagros, que hacía prodigios y sacó a la luz lo malo del tiempo de los militares. Pero trajo una ola de amor que sanó muchos corazones y trajo un movimiento espiritual poderoso. Lo que ha pasado en Estados Unidos con Donald Trump, o lo que ha pasado con Bukele en El Salvador, o con el mismo Milei en Argentina, tengo que hacer una lectura espiritual. No sé si estás de acuerdo o no, eso es aparte. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios está abriendo un paréntesis en la historia. En la Biblia hay muchos locos, ¿sabías? Hay un loco
que era despreciado. Hay un muchacho que no era tenido en cuenta por nadie. Pero un día Dios dijo, voy a levantar un nuevo rey, porque el rey que está gobernando es malo. El profeta va a la casa de Isaí, ve a los hermanos, todos hermosos, altos, con tremendos cuerpos, y Dios dijo, ninguno de estos es. Y le preguntan al padre, ¿tenés algún otro hijo? Y él dijo, sí, tengo uno allá en el campo, pero anda a buscarlo. Cuando lo fueron a buscar, era David. Dice la Biblia que era de hermoso parecer. Pero David no tenía que ver con los hermanos allí, sino que tenía que ver que él estaba en el campo, pero Dios lo estaba preparando a un loco que voltearía a un gigante con una piedra. Estaba levantando a un niño, un jovencito que era capaz de pelear con los osos, con los leones y vencerlo. Dios necesita a los locos para cambiar la historia. Dios necesita a las personas arriesgadas para cambiar la historia. David, cuando ve a Goliat, que todos le tenían miedo, David declaró una palabra y dijo que Dios lo iba a vencer. Saúl lo llama, le da una vestimenta a la cual David se pone, pero sabes, esa vestimenta era incómoda para David. David estaba acostumbrado a andar con la onda y le dieron una espada que a lo mejor ni se la podía, porque no era un guerrero, era un muchacho. Se despoja de la ropa que no estaba acostumbrado a usar y enfrenta a Goliat con una honda y una piedra. Un loco que se animó a hacerle frente a un gigante. No sé si sabías, pero para el 2030 está pronosticado un nuevo orden mundial. ¿Sabías? Las estadísticas, las informaciones es que se está preparando un nuevo orden mundial con una nueva cabeza que gobernará. Esa es la idea. Pero sabes, no han podido imponerlo. ¿Sabías que la Coca-Cola no permite el nombre de Jesús en su empresa? ¿Sabía o no? No lo permite, y menos no permite en sus productos el nombre Jesús, ni nada que tenga que ver con Jesús. Y la Coca-Cola debe ser la gaseosa más famosa de la tierra. ¿Lo sabías? Entonces, yo entiendo que Dios está abriendo un paréntesis para que la iglesia se dé cuenta de algo. Dios nos está diciendo como iglesia, no solo nosotros en Valentina, sino en la iglesia, en el mundo, le estoy dando tiempo. Les estoy dando tiempo. Y cuando pienso en la iglesia local donde estamos nosotros, mi temor es que la iglesia no está entendiendo eso. ¿Qué pasaría si Dios desciende hoy? ¿Qué pasaría si Dios viene a buscar su iglesia ahora? Nosotros nos iríamos con Él. Pero ¿qué pasaría con el resto? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con mis familiares, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis vecinos que no conocen a Dios? ¿Qué pasaría con ellos?
Hay un momento en la historia que dice la Biblia que el diablo reinará con poder durante 1000 años. Y si ahora el tipo está haciendo macana, imagínate cuando esté libre. En Judas dice que hay demonios que están encarcelados para esos 1000 años, que van a ser sueltos. Imagínate, si ahora hay maldad, imagínate lo que sería ese tiempo. El temor mío es que por ahí no estamos entendiendo de que Dios nos ha abierto un paréntesis en la historia y nos está dando tiempo para que nosotros podamos mostrar la luz. Cuando Dios nos regala un tiempo, no es para desperdiciarlo o para usarlo en distracciones. Primero me lo está diciendo a mí. A mí me está dando tiempo. Mañana es mi cumpleaños. Recibo cordero, lechón. Pero, en paréntesis. Pero ¿por qué te digo que mañana es mi cumpleaños? Porque Dios me está dando un año más. Pero ¿qué voy a hacer con esos 365 días? ¿Qué voy a hacer con eso? Cuando Dios nos regala un tiempo, no es para desperdiciarlo. No es para distraernos. Te voy a contar una visión. Presta atención. Esta visión tiene que ver con un hombre grande que está parado sobre la tierra con una bolsa en su espalda. Cuando abre la bolsa, salen pequeños animalitos que se desparraman por todo el mundo. Yo le dije, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el hombre grande? ¿Qué significa que sus pies estén parados sobre la tierra? ¿Qué significan los pequeños animalitos? Y yo esperaba que Dios me dijera otra cosa. Y Dios me dice, estos animalitos se están comiendo la cosecha. ¿Qué son estos animalitos?, le dije. Y Dios me dijo, están en mi palabra. Son las pequeñas zorras que echan a perder la cosecha. No hace falta que te diga quién es el hombre grande que lleva el bolso. Es el diablo desparramando en la tierra animalitos que nos comen la cosecha. ¿Quiénes son la cosecha? Las almas. ¿Qué es esto?, le pregunté a Dios. ¿Qué son estos animalitos? Y la respuesta fue contundente. El diablo está trayendo pequeñas cosas para distraer a la iglesia. No solo a nosotros, sino a todos. El diablo trae cansancio, trae enfermedad, trae distracciones, trae cosas que son atractivas para los ojos, trae placeres para la carne que nos distraen. Y algunas no son malas, algunas son buenas, pero nos sacan del enfoque donde tengo que tener mi mirada. Todos queremos pasar un buen tiempo en el Señor y todo lo demás, y que Dios nos bendiga. El tema es cuando Dios me bendice con un auto, no vaya a ser cosa que el auto me quite mi relación con Dios, o mi casa, o mi familia, o los bienes materiales, mi trabajo. Si me quita mi relación con Dios, no es una bendición, termina siendo una maldición, porque me atrajo hacia eso y no me atrajo al que me lo dio. ¿Y por qué lo hace así? ¿Por qué el diablo trae estos pequeños animalitos? Para destruir la viña. Porque un día llegará el dueño de la viña.
Un día vendrá el dueño de la viña a buscar los frutos. ¿Y qué habrá? El dueño de la viña se llama Jesús. La viña es la iglesia. Y una iglesia sin fruto es una iglesia que tiene hojas. Mi vida tiene que dar fruto, no hojas. Porque no fui creado para dar hojas, fui creado para dar frutos. Si la vid no tiene uva, no hay frutos. Si la iglesia no da fruto cuando venga el Señor, ¿qué encontrará? Solo hojas. Es verdad que los tiempos son difíciles para todos. Los tiempos difíciles han sido los mejores tiempos para la iglesia cuando la iglesia se dio cuenta. Cuando un cristiano está en prueba, tiene que estar mirando que puede tener oportunidades en medio de esa prueba. Pastor, pero ¿qué es la prueba? Sí, la prueba es la prueba, pero en la prueba también hay oportunidades. Los tiempos difíciles. Entre más abunde el pecado, dice la Biblia que la gracia de Dios sobreabundará. Puede abundar el pecado, como lo leímos en el texto al principio. Pero la promesa de Dios es que va a sobreabundar su gracia, su amor. Nunca olvides eso. A lo mejor estás pasando por una prueba dura, difícil. Luchado con la armadura toda golpeada. En esta noche quiero decirte que Dios tiene el control de tu vida. Si tú lo quieres. Dios tiene el control de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú le perteneces a Él. Un día lo recibiste en tu corazón, le entregaste tu vida, aunque a lo mejor no tengas una relación excelente con Él, pero Dios te sigue amando tal cual estás. Y Él está al control de todo. Dios cuida de ti. Dios te cuidará. Dios te cuida. Hay mucho temor en este tiempo por una tercera guerra mundial. Encima los rusos largaron un cohete el otro día que era una cosa de loco la velocidad que corría eso. Y el mundo está temiendo una tercera guerra mundial y parece que pende de un hilito de coser muy finito para que no ocurra. En la guerra entre Ucrania y Rusia no solo están involucrados ellos, hay involucrados naciones. Y parece que la guerra está tras de la puerta. Y eso genera mucho temor. Nosotros estamos lejos, gracias a Dios estamos en la otra parte del mundo. Pero hay mucho temor. ¿Qué pasaría con una tercera guerra mundial? Pero hay una promesa de Dios para sus hijos. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero hay una promesa para los postreros días, para estos tiempos donde la cosa se puso difícil. Y a lo mejor estás preguntándote, ¿cuándo son los últimos días? ¿Cuándo son? El reloj de Dios comenzó a correr el día que Jesús vino a la tierra. A partir de ahí empezó a correr el reloj de Dios. Allí comenzaron los últimos días. Ya han pasado más de 2000 años, así que no te preocupes. Solo Dios sabe lo que ocurre y cuándo va a ocurrir. La Biblia dice que vendrán guerra, terremotos, rumores de guerra, hambre, pestilencia, pero aún no es el fin. Así que si tienes temor, agárrate de esta palabra, aún no es el fin. Y la promesa
para estos últimos tiempos está en la palabra. Hechos capítulo 2, búscalo por favor. Versículo 17. Hechos 2, 17. Dios dice, no lo dice Pablo, no lo dice Pedro, no lo dice el pastor, lo dice Dios. Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Le mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre, fuego, mucho humo. Pero todo el que confíe en el Señor será salvo. No estará hablando de la guerra. Habrá sangre, fuego, humo. Pero dice el Señor que en los postreros tiempos Él va a derramar de su espíritu. La lluvia tardía, la lluvia tercera, la que será más poderosa de la que ocurrió en el libro de los Hechos. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Será salvo. Venga lo que venga, la iglesia será salva. ¿Podremos tener problemas? Sí. ¿Podremos tener dificultades? Sí. Pero Dios te promete que serás salvo. Estamos a las puertas de un gran avivamiento en toda la tierra. Dios enviará la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu Santo que mostrará las maravillas de Dios. Vendrá una unción tan poderosa sobre los hombres y mujeres, sobre jóvenes y ancianos que anunciarán las maravillas de Dios. Eso es lo que está viniendo. Es lo que anuncian los profetas. Es lo que anuncia la palabra que en los postreros días iba a pasar. Ellos, hombres, mujeres, jóvenes, jovencitos, ancianos, anunciarán el año agradable para todo el que cree. Para todo el que cree. Y el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Por no creer. Por no creer. No es que Dios no lo quiera salvar, no quiere creer. Dios está trayendo el mayor avivamiento que la tierra ha vivido. La ciencia ha llegado a un nivel que jamás hubiéramos imaginado. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Hoy la inteligencia artificial te proyecta una imagen tan real que no sabes si es una persona o es un algoritmo. No sabes si es una imagen real o es una persona. A tal punto ha llegado la ciencia que la iglesia no tiene que descuidarse, no tiene que ignorarla, porque sabes, tú y yo podemos utilizar la inteligencia artificial para los propósitos de Dios. Dios está levantando gente con una sabiduría que solo puede venir del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que el ser humano elige cómo usar esa sabiduría. La puede usar para el bien o la puede usar para el mal. Un cuchillo es bueno para matar, pero también para comerte un buen asado. El tema es cómo uso. ¿Cómo usamos este aparato? ¿Para qué lo usamos este aparato? Esto es una bendición, pero también puede ser una maldición. El otro día
veía que en Canadá y otros países quieren poner un filtro a TikTok, al Facebook, Instagram y otras redes para que los chicos no vean pornografía. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros estamos durmiendo, muchos de nuestros hijos y nuestros nietos están mirando pornografía en esta porquería. Y el diablo está trayendo las pequeñas zorras que destruyen la cosecha. Entonces esto puede servir para bien, pero puede servir para mal. Tú y yo vivimos en medio de esto. Nos tocó vivir este tiempo. Nos tocó existir en esta dispensación del tiempo. En esta era. Estemos conscientes o no, así son estos últimos tiempos. Y la iglesia no puede ignorar lo que está pasando a tu alrededor, porque tarde o temprano te afecta. ¿Para bien o para mal? ¿Para bien o para mal? Cuando hay un mover espiritual en medio de las naciones, tengo que poner la oreja, porque tarde o temprano llegará a mi casa, llegará a tu iglesia, llegará a tu familia. A lo mejor hoy está en la otra punta del mundo, pero si es la idea de Dios, la va a traer al sur. Así comenzó en el 90 y tanto los mover espiritual. Empezó a ocurrir en Pensacola, empezó a ocurrir en Estados Unidos, en Canadá, en varios lugares. Y hombres y mujeres viajaban a ese lugar a buscar el aceite fresco para traerlo al sur, donde todavía no pasaba. Y se contagió un tal Carlos Freyson, llenando estadios de Vélez, de River y todos los... ¿Qué pasó? Dios estaba trayendo un mover espiritual. Y así va a empezar a ocurrir en estos últimos tiempos. ¿Cuál es tu tarea y la mía? Salmo 91, todo el mundo lo conoce, búscalo. Salmo 91, versículo 1. Mira qué fácil. Allí está lo que me toca hacer a mí y a vos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! No importa la versión que tienes, pero es lo mismo. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Habitar al abrigo del Altísimo, ese es tu lugar y mi lugar. No hay otro lugar donde la iglesia tiene que estar al abrigo del Altísimo. Fuera de eso solo hay guerra, sufrimiento, hambre, destrucción, droga, alcoholismo, prostitución, etcétera, 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 etcétera. Fuera del ámbito de donde está el Altísimo hay esto: habitar todo el tiempo en los brazos del Señor, porque ese es tu lugar seguro. No hay otra. No hay otra. No hay otro lugar más seguro que habitar a la sombra del Omnipotente. Tu refugio es tener intimidad con Él. Aunque venga guerra, aunque vengan pestilencia. Algunos pensaban que se iba a terminar el mundo con el COVID. Y pasó el COVID. Solo Dios sabe cuándo es. Cuando vives a la sombra, cuando vives a la sombra del Altísimo, en esa intimidad, la segunda parte de este texto se hace realidad. Cuando vives a la sombra del Altísimo, la segunda parte del Salmo 91, versículo 1, se hace realidad. Dice, descansarás a la sombra del Omnipotente.
Descansarás a la sombra del Todopoderoso. Que venga guerra, que venga pestilencia, que vengan desastres. Si tú tienes intimidad con el Padre, sabes que estás en el lugar seguro. Nada te va a pasar. Cuando hubo el COVID, aquí nos reunimos. Ninguno se contagió aquí adentro, porque estábamos a la sombra del Omnipotente. Y la palabra dice que ninguna enfermedad llegará a tu casa. El versículo 7 del mismo Salmo 91 dice: podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Pueden caer 1000, 10,000, pero a ti Dios te cuida. Dios te protege. Dios hace un vallado alrededor de tu familia. Pero el secreto está en el versículo 1. Habitar, morar, vivir a la sombra del Omnipotente. Versículo 10 del Salmo 91, tremendo. Ningún mal habrá de sobrevenir, ningún desastre llegará a tu hogar. ¿Cuántos toman esta promesa? Yo la quiero para mí, para mi familia, mis hijos, mis nietos. ¿Sabes? Cuando vivimos bajo la sombra del Omnipotente, cuando tú estás bajo esa sombra, toda tu familia, aunque no estén pasando por el mejor momento espiritual, Dios los va a cubrir. ¿Sabes por qué? Porque tú estás allí. Hace unas semanas atrás, 2 de mis nietos tuvieron un accidente que pudo haber sido catastrófico, pero Dios los cuidó, porque habitamos a la sombra del Omnipotente. Noviembre para mí fue un mes tremendo. Una detrás de otra. Le decía a mi esposa: ¿qué más me va a pasar? Me dice mi esposa: ¿me podés hacer una estantería? Le hago una estantería. Me clavé un destornillador en la mano, me llegó al hueso. Digo: ¿qué más me va a pasar? A los 2 o 3 días me llega una infracción de Buenos Aires del 2017, que me había estacionado en un lugar de la calle México porque no estaba permitido. Me llegó 63,000 pesos. Digo: Señor, y oramos con mi esposa y ella empezó a ayunar y demás. ¿Y sabe qué? Noviembre fue un mes de mucha lucha personal. No fue tanto para mi familia. Le doy gracias a Dios porque mi esposa pudo predicar, porque Cristian pudo predicar, porque ustedes pudieron estar aquí, porque se pudieron reunir bajo la sombra del Altísimo, mientras el pastor estaba en medio de una guerra. Pero sabes, hoy a la mañana abro el mail y había no me acuerdo cómo se llama, había una persona de Buenos Aires que me dice que mi multa había sido cancelada. ¡Cancelada! Mi multa no tiene efecto. ¿Por qué? ¿Sabe qué había pasado? Caducó. Casualidad, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios escuchó la oración. Dios escuchó la oración. Dios escuchó la oración. Yo le decía a mi esposa, y por ahí mi hijo me retaba: papá, no tenés que estar tan desesperado. Y David me decía eso, y yo le digo: me tengo que ocupar, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Nos fuimos a ¿cómo se llama? La Defensoría. Y me atiende una secretaria y casualidad me dice: no, pero ahí llegó la abogada que la atiende. Me atendió la abogada, ella hizo el mail, una carta documento, la mandó a Buenos Aires y Dios se ocupó. Los que habitan a la sombra del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Ningún mal habrá de sobrevenir, ningún desastre llegará a tu casa, y si llega, hay que pegarle una patada en el nombre de Jesús, porque las luchas pueden venir, pero sabes, tú moras bajo la sombra
del Omnipotente. Todo esto son promesas para tu vida y la mía. Podemos estar rodeados de un mundo que se cae a pedazos, pero los que habitan a la sombra del Omnipotente, nada les pasará. Cuando vives en este nivel de fe, cuando entendemos que es un privilegio servir al Señor y que somos portadores de un poder sin igual, cuando entendemos que fuimos creados con un propósito, que no es trabajar, que no es construir una familia, que no es construir una casa, que no es tener riqueza, esos son añadiduras. Nacimos con el propósito más grande. Y es un propósito más grande que nuestros planes. Y que mora en nosotros. La solución a los problemas que muchos viven están en vos y están en mí. Y se llama Jesús. Tu propósito de haber nacido, de haber sido elegida y elegido, es para que tú lleves solución a los corazones. Y compartir a Cristo no será una carga, sino que será tu mayor deleite. Invitar a alguien a la iglesia será tu mayor alegría. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando hay uno que se arrepiente. Y si tú traes uno y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Y sabes qué? Dios te vio. Cuando alguien te quiere vender un producto, ¿quién vende productos? Vos vendés productos, ¿no? ¿Qué haces con cómo haces para venderlo? Los promocionás, ¿verdad? Claro. Lo pones en las redes sociales. ¿Quién más vende productos? Y todos utilizamos las redes sociales, por supuesto. Cuando alguien te quiere vender un producto, ¿qué hace? La promociona. La promociona en las redes sociales, en folletos. Hablas con esa persona que vende el producto y te lo ofrece. Es el mejor producto, el mejor perfume, no hay otro mejor. Aunque no lo sea, pero el que lo está vendiendo, lo está promocionando y le está diciendo no hay ninguno mejor que ese. O no, los que venden productos. Claro. O sea, no se coman el verso. Cuando vos vendés algo, lo tenés que promocionar. Si estás vendiendo un auto, ¿qué haces? Lo limpiás, lo arreglás para que se vea bien. Y a lo mejor adentro está podrido. Pero como lo estás promocionando, vos lo ponés de la mejor manera. Ahora, ¿por qué compramos el producto? Porque alguien nos convenció, ¿o no? ¿O porque lo necesitas? ¿Por qué? Porque nos convenció. Porque vimos que era agradable, nos gustó, es un rico desodorante, un rico perfume, una rica colonia, una linda ropa. Y entró a través de la promoción. ¿Para dónde va el pastor? ¿Para dónde va el pastor? Ahora el pastor vende productos. Wow. Aquellos que venden productos se tienen que capacitar para venderlo bien. Porque no podés meter un verso, decir que esta colonia es riquísima y a lo mejor ni la probaste y es horrible. Tenés que probarla, regalarle alguna al pastor. ¿Qué producto vende la iglesia? ¿Qué producto vende la iglesia? ¿Qué promocionamos nosotros? A Jesús. No te... Ay, se me puso los pelos de gallina cuando digo, yo estoy vendiendo a Jesús. No, no lo estamos vendiendo, lo estamos ofreciendo si alguien lo quiere. ¿Cómo promocionamos a Jesús? A veces somos buenísimos vendiendo un producto o una colonia, pero cuando tengo que promocionar a Jesús, me
tiemblan, no se irán a enojar conmigo porque voy a hablar de Cristo. Estuve hablando, fui con mi esposa con una doctora y lo primero que me dijo, yo soy atea. Bien, vamos a respetarla, de atea. No le obligamos a nada. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba esperando que yo me ponga a discutir con ella que el ateísmo y todo lo demás. Tranqui. ¿Sabe cómo terminamos con esa doctora? Abrazados. Un abrazo le daba a mi esposa con un cariño. Y el atea, ¿sabe qué? Es la mejor manera de promocionar a Cristo, lo que tú reflejas. Lo que tú das. A lo mejor no es una palabra, es un abrazo. ¿Cómo promocionamos a Cristo? ¿Con temores? ¿Con miedo a ver si alguien se enoja porque le hablo de Dios? O le digo, tengo un Diosito que es buenísimo. Vos no tenés un Diosito. Vos tenés el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Hay que sacarse de la boca el Diosito. No existe Diosito. Si tú no estás convencida o convencido que lo mejor que tiene es Dios, no lo podrás mostrar nunca. No lo vas a mostrar nunca porque te va a dar miedo, temor, vergüenza. Si no estás convencida o convencido que lo mejor que tenés es Dios en tu corazón, no lo vas a compartir. La gente quiere ver a Cristo en vos y en mí. Podemos tener el mejor marketing de la iglesia, la mejor publicidad de la iglesia, pero si no le mostramos a la gente a Cristo, solo quedará en eso, una imagen hermosa, como la Virgen María, el Gauchito Gil, el Santito tal. Porque no vendemos una imagen, no ofrecemos una imagen. Ofrecemos valores del reino de los cielos que habita en la iglesia, en vos y en mí. Y Cristo no es una imagen. Cristo no es como la Virgen María o los santos o cualquiera de los bicharracos que están dando vuelta ahí. Cristo es Dios y vive. Él es una persona. Él es una persona que siente amor por las personas. Se entristece cuando lo niego. Dice el texto que leímos que Dios derramará de su espíritu sobre toda la humanidad. Pero ¿sabe dónde lo quiere hacer? En la iglesia. El tema es cómo promociono a Cristo. El tema es, ¿pueden ver a Cristo en vos y en mí? En tus acciones lo pueden ver. Cuando tienes un problema, ¿a quién ocurres? ¿A dónde vas? ¿Qué ven tus compañeros de trabajo, tus amistades cuando tienes problemas? ¿A dónde vamos? A la difunta Correa, a Seferinito. Le hago tal o cual promesa a un santo. ¿A dónde voy? ¿Sabes? Desde hace tiempo, hace bastante tiempo, vengo oyendo la voz del Espíritu. Que una gran lluvia viene. Solo siento, lo creo y lo voy a vivir. Viene una lluvia del Espíritu Santo como nunca la hemos visto. Quizás alguno esté pensando, ya esto nos dijo hace un tiempo. Sí. Nos dijo hace un tiempo y no ha pasado nada. Yo te digo, espérala porque viene. Si lo esperas, lo vas a vivir. Si no, haz tu vida como quieras. Espérala porque viene.
Porque no es lo que veo, sino lo que creo. No es cuánto veo. No es cuánto veo las dificultades que el mundo está viviendo, sino en cuanto creo en un Dios que puede cambiar nuestra sociedad, que puede cambiar nuestro barrio. Si no, yo no estaría parado aquí, estaría en Plotier tranquilo en la reunión. La fe se engendra por lo que oigo. La fe viene por el oír, dice la palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Tu fe habla del Dios en quien tú dices creer. Tu fe habla de Dios que tú dices creer. Como dijo la pastora el domingo pasado, tu Dios tendrá el tamaño que tu fe le dé. El tamaño de tu Dios tiene que ver con tu fe. Si tu fe es pequeñita, así va a ser tu Dios. Pero si tú estás en el proceso de hacer crecer tu fe, tu Dios se te va a ir revelando cada día más y vas a conocer un Dios de lo imposible. Tu Dios tendrá el tamaño de tu fe. Yo no sé cuál es tu fe. Tú la conoces, tú sabes. Así como nosotros promocionamos a nuestro Dios, anunciamos las virtudes de un Dios maravilloso que cambia la familia, que hace cosas tremendas, también el diablo promociona sus estrategias. Constantemente las promociona con engaños, con mentiras, con adicciones, con distracciones. Y el tipo es eficiente. Ve frutos. ¿Hace falta que te diga cuáles son los frutos? El diablo promociona sus obras. Y el tipo tiene un ejército de demonios que hacen un trabajo eficiente. Y el tipo ve frutos. Chicos drogados, alcoholizados, adolescentes embarazadas, familias rotas, hombres que no se valoran, mujeres golpeadas, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los frutos del trabajo que hace nuestro enemigo. Y es eficiente. ¿Sabes por qué? Porque el tipo tiene fe. Pastor, ¿cómo el diablo va a tener fe? El diablo tiene fe. El diablo tiene fe. Y él cree que lo que está promocionando funciona. El diablo tiene fe que sus demonios van a hacer un trabajo eficiente y que van a tener frutos. El tipo tiene fe. Claro, no tiene fe en Dios, tiene fe en él mismo. Él es eficiente, lamentablemente. Y muchas veces la culpa la tengo yo y la tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos eficientes. Porque nos cuesta promocionar a algo maravilloso llamado el amor de Dios. Por lo tanto, hay que desenmascarar las pequeñas zorras que se han metido hasta dentro de nuestras casas. Se han metido en nuestras familias. Se han metido en nuestros hijos, en nuestros nietos. Se han metido en medio de nosotros las zorras que el diablo llevaba al hombro y las soltó sobre las naciones. Y llegó a tu casa y llegó a la mía. Y los frutos de eso son destrucción. Las zorras que se han metido están dentro de nuestras casas y familias y la están destruyendo. Lo destruyen a través de los celos, del engaño, de enfermedades, cáncer,
Ponelo lo que quieras. Por eso el diablo es tan eficiente. Cada día le tengo más bronca al desgraciado. ¿Por qué? Porque es bueno en lo que hace. Y yo no soy tan bueno. El tipo es bueno en lo que hace. Y está destruyendo a nuestro alrededor todo. Está destruyendo las murallas de la familia. Las murallas eran los valores que tenía la familia. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Una muralla alrededor de una familia. Pero el diablo dice, tranquilo. Deja al viejo ese que se quede ahí donde estás. Vos estás evolucionando, estás con la inteligencia artificial, estás en otra cosa. Tu viejo no te entiende. Y nosotros a veces nos comemos esa verdura. Está destruyendo. Espero que hoy desde este lugar te vayas con un panorama global del obrar del enemigo. Si te logras recordar el viejito con la bolsa y que suelta los animalitos, esa fue una visión. Te vas a dar cuenta de que es la estrategia que el diablo ha usado siempre. Te vas a ir de este lugar con un panorama global de cómo obra el enemigo, pero también te vas a ir convencido, convencida de que en ti mora el todopoderoso Dios y que Él quiere usar tu vida para bendecir a muchos. Él quiere usarte para bendecir a muchos. Yo no estoy tratando de convencerte de nada. Te estoy diciendo lo que Dios espera de mí y espera de vos. El Espíritu Santo nos quiere encendidos. Encendido en pasión por Cristo, no por emociones. Sabes, es muy fácil manipular, y esto lamentablemente ocurre en las iglesias. El emocionalismo. Pero eso no es fruto del Espíritu. Puedo cantar 40 canciones y te emocionás y llorás y todo lo demás, pero yo te pregunto, ¿y tu vida espiritual? Por eso el Espíritu Santo nos quiere encendido en pasión por Cristo, no emocionado con una linda reunión. Claro que podemos tener reuniones hermosas, llenos de cosas fabulosas, pero ¿sabes qué? Lo que te tiene que mantener de pie es tu fe, tu intimidad, habitar al abrigo del Altísimo. Allí está tu seguridad. Hoy iba a traer un video, me lo olvidé. Pero Marcos Vidal, un autor cristiano, tiene una canción que a mí me gusta muchísimo. Es una canción muy vieja. Y escuchándola hace unos días, escuché la voz de Dios que decía, ¿dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los Elías de este tiempo? Pero el autor de esta canción primero se pregunta, ¿dónde está aquel Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y Dios contesta, ¿dónde están los Elías? Y Dios pregunta, ¿dónde están los hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí. Esto dice la canción, pero es una canción que nació en el Espíritu. ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? Cuando escuché esta canción, ¿sabes qué digo? ¡Wow! Me pegó tan duro, la estaba escuchando en el auto, después le dije a mi esposa, vamos a escucharla juntos. Me pegó tan duro porque me estaba hablando a mí, ¿dónde estás, pastorcito Evaristo? ¿Dónde estás, pastor? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están las mujeres entregadas como Esther? Y a razón de esto, vino una pregunta en mi corazón de por qué no viene la lluvia tardía.
¿Por qué no viene la lluvia tardía esa que anhelamos y el avivamiento que Dios nos ha dicho que viene? Y aquí está la respuesta. En la misma canción. Y si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, se olvidaran los rencores del ayer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí está la razón. Porque a veces guardamos rencores, bronca. No nos volvemos hacia Dios. No lo buscamos como Él quiere que lo busquemos. No renovamos nuestra fe diariamente. Pero en la misma canción también Dios responde. ¿Qué hará Dios? ¿Qué hará el Señor? Cuando el pueblo se vuelva a Él. Cuando cambiemos nuestros caminos. Cuando amemos más a Dios que a nuestras cosas. Cuando renovemos nuestra fe. Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos. Y la tierra hoy verá mi poder. Mientras tanto, aún repito como antaño, como siempre, como toda la historia, Dios ha estado diciendo, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Yo te pregunto, ¿podés oír la voz de Dios que te dice, buscame, ponele tu nombre, yo le pongo el mío? Evaristo, buscame y vas a vivir. Buscame y viviré. ¿Podés escuchar la voz de Dios? Pronto viene Jesús, el dueño de la viña, a buscar a su iglesia. En un día eso va a ocurrir. No sabemos si es hoy, mañana o dentro de 1000 años. No lo sabemos, solo Dios sabe. Pero un día va a pasar. Y Jesús vendrá a buscar a su iglesia. ¿Qué encontrará? ¿Qué encontrará en mí? ¿Qué encontrará en vos? ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te dio? Con esos talentos, con esa sabiduría, con esos recursos, con esas capacidades. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Permiso, Cristian, voy a contar algo tuyo. Hace unas semanas atrás vi un video y había alguien pidiendo que alguien vaya a cortar un pasto a un lugar. Y nadie fue. Pero después veo otro video que lo veo a Cristian con una cortadora de pasto, cortando el pasto. Ese es el talento que él tiene. Servicio. Servicio. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Se termina el 2024. ¿Qué hicimos? ¿Hemos promocionado a Cristo? ¿O solo me entretuve con las lucecitas de colores? Que era una linda reunión, un lindo mensaje, una linda canción, un lindo milagro, un lindo auto, una linda casa, una linda familia. ¿Qué hice? Quiero decirte de parte de Dios, si quieres, lo puedes tomar para vos. Tú eres una persona importante. Tus sueños y tus anhelos solo lo podrás lograr si habitas a la sombra del Todopoderoso. Tú eres una persona importante para Dios. Y todos tus sueños, tus anhelos, tus proyectos lo vas a lograr si habitas a la sombra del Omnipotente. ¿Por qué te digo esto? Porque un día recibiste a Cristo en tu corazón. Y tu deber y el mío es morar, vivir, habitar en la presencia de Dios.
la sombra del omnipotente y todopoderoso Dios. Sabes, el diablo tiene sus sistemas de engaño, como te dije anteriormente, y es recontra eficiente. Es muy bueno. Pero Dios tiene planes maravillosos para tu vida. No desperdicies tu vida, no importa los años que tengas. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Porque los días son malos, sí. Pero para los hijos e hijas de Dios son días de gloria. Ponte de pie, por favor, si quieres. Y si es tu deseo, no te estoy obligando a hacer nada. Y si quieres, levanta tu mano, si quieres recibir una palabra de parte de Dios. Repetí conmigo: yo soy importante para Dios. Mi vida vale mucho. Soy amada, soy amado por Dios. Mis sueños están en Cristo y los veré cumplidos. Soy instrumento de bendición. Mi vida es templo del Espíritu Santo. Yo soy bendecido, próspero y victorioso. Terminaré este año rodeado de la gloria de Dios, porque Dios me ha vestido de ropa nueva en Jesús. Soy linaje escogido. Tengo paternidad. No estoy solo, no estoy sola. Mi Padre me viste de ropa nueva. Me rodea de todo lo bueno. Jesús perdonó mi pasado. Tengo un presente seguro y un futuro glorioso. Si crees esta palabra, aplaudí al que la ha dado. Es Dios Todopoderoso.